único. Uno busca, hay muchos en Uruguay, pero además en el mundo entero. Nomás googleás, buscás información, niñas embarazadas y saltan en muchísimos países que están enfrentando estas situaciones. Algunos estados tienen más herramientas, otros menos. Acá en Uruguay se supone que contamos con legislación, con medidas. Ahora, ya ven que a veces pasa lo que pasó. Entonces, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué termina una niña de 11 años dando a luz? Después vamos a entrar en las consecuencias de eso. Pero antes, recién estaban comentando fuera de cámara, ¿qué es lo que en definitiva primó en esta, más que decisión, omisión de decisión? La opinión del equipo técnico. No, pero una creencia, a ver, no separar la diferencia, ¿no? Entre niña, el concepto de realmente no tener la capacidad para valorar toda la situación y lo que pueden ser decisiones de adolescentes o incluso mayores. Hay también una cuestión de preconcepto que toda niña o toda mujer de los sectores bajos en realidad siempre quiere su maternidad. ¿Sí? ¿Eso es un preconcepto o es una realidad? De muchos profesionales, ¿no? Y hay teoría hecha de que es lo único que tienen, que es la única herramienta afectiva. Es verdad que en esos sectores el modelo mujer-madre casi que es el único modelo imperante. No hay otras alternativas y proyectos de vida. Entonces lo que funcionó ahí, para mi gusto, en el equipo fueron dos cosas. El que se les pasó el tiempo y en un momento había que valorar razón de salud para hacer la interrupción, y entonces ahí valoraron estrictamente lo bioanatómico, digamos, y no todo lo que tiene que ver con determinantes sociales y todo lo que tiene que ver con consecuencias psicológicas de situaciones como esta. Entonces ahí se le dio una sobredimensión a respetar, porque eso es lo que decían, la opinión de la niña, que realmente en otros países esto debería dar causa de demanda al Estado por intervenciones de este tipo en discrecionalidad de la intervención profesional, que lo que hacen es proyectar su sistema de valores en lugar de actuar con protocolos técnicos debidamente estipulados por las autoridades sanitarias. Eso falta. Eso no está, y entonces, por lo tanto, cada actual actúa de acuerdo a su sistema de valores y a su proyección, y no a patrones estipulados, protocolando. Y si no están esos patrones, ¿cómo va a actuar? Pero es que en realidad... Bueno, pero por eso te digo, hay las dos cosas, Graciano, o sea, es un contrasentido. Si no están los patrones, uno tiene que actuar por sus creencias. Entonces, ¿cómo se va a acusar a alguien si no están los protocolos? No tiene sentido. Acá hay algo que los está protocolos claro. están, lo que pasa es que son flexibles a la discrecionalidad de la profesionales intervinientes. Pero digo, yo entiendo que si naturalmente que tendrían que haber protocolos establecidos respecto de los cuales los profesionales tienen que atenerse. Pero si faltan, ¿quién llena ese vacío? Lo tiene que llenar el que tiene que tomar la decisión. ¿Y en base a qué? En base a lo que él piensa. Pero permítanme preguntar, la aseveración que hacías, Andrea, en el bloque anterior, que todo embarazo de niñas de 12 años para abajo debieran ser considerados sí o sí producto de violación y por ende, ¿te entendí bien? ¿Interrumpidos? Sí, exactamente. ¿No es un poco extremista? Lo que pasa que yo creo que acá jugó, creo yo, en este equipo de salud, esta idea de que la maternidad es algo tan positivo que hasta te puede llegar a sanar o salvar tu propia vida, sí. El trauma y el daño provocado por un abuso, y que un aborto forzado es lo peor que hay sobre la tierra, ¿no? A mí me parece que... ¿Por qué sería equivocada esa posición? ¿Por qué sería equivocada esa posición? Es una posición tan válida como la otra. No es válida, no es válida. Es una posición tan válida como la otra. Bueno, vamos a escuchar a las que saben. Perdón, a ver. Le pregunto porque justifiquen por qué es equivocada una y no otra. Yo explico por qué no es válido pensar que un embarazo producto de un abuso sexual puede redimir a una persona y puede curarle un trauma. Porque las situaciones de abuso sexual que viven los niños, niñas y adolescentes son vulneraciones de derechos, provocan daño en su psiquismo, en su físico, en sus relaciones sociales, en su futuro. Señores, por favor. Y el embarazo es un daño producido por el abuso, no es una búsqueda de esa persona de proyectarse y de tener un hijo, es un daño producto. Además hay situaciones de causal salud.
No es lo mismo interrumpir un embarazo a las 12 semanas que seguir un embarazo en términos de salud. Ahí está la razón médica, entonces. Exactamente, primer cosa, no es lo mismo. En otras situaciones tenemos protocolizado en que cuando hay riesgo de salud, inminencia de muerte de la mujer, se interrumpe. Haya o no haya autorización, o sea, sí tenemos cuestiones en donde es claro que seguir el embarazo es mucho más perjudicial que interrumpirlo, primer cosa. Y en esto lo que sí tenemos es un vacío que hay que definir y delimitar. Y en ese sentido, un embarazo en una niña de 12 años, a la que además hay que agregar, nadie le explicó que ese embarazo era producto de una situación abusiva. Porque se encargaron todos de tener esta cuestión de protección a una niña embarazada, pero ningún integrante del equipo se encargó de explicarle a esa niña que ese embarazo, y además se tenía en cuenta que ella se quería casar con ese señor abusivo. ¿Sí? Entonces, ahí también hay que ver las intervenciones que hacemos, por eso te digo que es un campo, que además es novedoso, Graciano. Este tipo de políticas en este país no tienen más de 5 años. Con lo cual estamos interviniendo en un campo nuevo donde además en ninguna de las profesiones que actúan hay formación universitaria en estos temas. Todos se están capacitando a medida que van implementando una nueva política para la cual no estaban formados. Por lo tanto, el grado de intervención de acuerdo al sistema valorativo del equipo interviniente es complicado. Es complicado. Señores, y por eso sí, estos casos deberían servirnos justamente para establecer muchas más claras las intervenciones que garanticen el marco de intervención a los profesionales, el marco de intervención a las familias y el marco de intervención a las niñas que están en juego. Porque de lo contrario quedamos en un campo donde además estamos hablando de relaciones inequitativas de poder, ¿no? Cuando estás hablando de profesionales que intervienen, muchas veces la valoración de la familia no se queda tiene en cuenta y la valoración tampoco de las niñas, que no creo que no haya que escucharlas, ojo al gol. Sí hay que escucharlas, sí hay que saber, porque ese es un elemento fundamental para saber qué intervención tenés que hacer con esa niña, porque su fantasía o su estado de situación, claro que solo te lo va a dar ella cuando vos escuchás y tenés empáticamente un vínculo con esa niña para ahora, atenderlo. sobre ese tema en concreto, si se propusiera que sí o sí hay que interrumpir los embarazos de las niñas menores de 12 años. Cuando lo haces por riesgo de salud. Bueno, cuando es por riesgo de salud es una cosa. Pero esto forma parte del riesgo de salud. Esto forma parte del riesgo de salud. No cabe la posibilidad de que exista una niña con una madurez determinada. ¿No es muy riesgoso? Es como cuando una en eso niña... pensá en tu hija y te vas a dar cuenta pero ahí es donde, como la cosa varía. Pero ahí es donde todo, como ustedes dicen, hay todo un entorno que hay que valorar. Cuando una niña de 12 años te dice que está enamorada de su padrastro que la crió desde que nació y que quiere seguir esa relación, vos lo llevás a la justicia, lo mandás preso, cortás ese vínculo y haces un tratamiento terapéutico porque entendés que la relación abusiva le generó toda esta situación. En un caso como este está bien claro, pero puede haber otros. Eso pasible de condena. No, además, por supuesto. A ver, en un caso como este está mucho más claro, es mucho más fácil de notar. Pero puede haber intermedios, puede que no sea el padrastro, puede muchas otras cosas. Pero sigue siendo La una niña pregunta embarazada. sigue siendo una niña embarazada, estamos de acuerdo. Pero Una relación ¿se abusiva. acuerdan que hay muchas veces que la vida es más que el hecho de la realidad, es como uno la percibe y como uno la sienta, ¿no? Entonces, desde ese lugar, Bueno, pero- vamos a... ¿Es sano concluir que a los 12 años de verdad no cabe ninguna posible interpretación de la vida que te sea más favorable que Si la no, que tuviera, tenés de si no afuera? hubiera tenido talla y peso, se interrumpía. Me lo cuestan a la vuelta, hacemos una pausita y ya venimos. 6 años, Ahora a la vuelta me lo decís.